Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la familia? ¿Bien? ¿Sí está bien la familia? ¿Sí? ¿Contenta? Muy bien. Pues estamos listos. Quiero que me acompañen por favor a Romanos 9:14. Romanos 9:14 dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y hablamos algo acerca de esto, pero quiero que me comience a orar unos segundos, ¿verdad? Segundos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Creemos, Señor, que en tu corazón hay un deseo para que tu palabra, Señor, sea implantada en nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir en esta hora, Señor, y entenderla correctamente. Danos una revelación, Señor, y hoy hacemos a un lado todo aquello que estorba para tal cosa, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú reveles más de tu corazón a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me gustaría hablarte de un contraste que hay entre Judas Iscariote y el ladrón de la cruz. O sea, son dos vidas completamente diferentes. Por un lado tenemos a Judas, que Judas estuvo expuesto, se puede decir, al mejor maestro de la época, a las mejores enseñanzas que te puedas imaginar. Y sin embargo, él perdió su alma para siempre. Y por el otro lado, tenemos a un criminal endurecido que se burlaba de todo lo santo, mientras moría por sus crímenes ahí cuando estaba en la cruz, pero él de alguna manera se fue al paraíso para siempre. Sí puedes entender, por un lado, un personaje como Judas, que vendió al Señor, y por el otro lado a un ladrón profesional que se va al cielo y Judas al infierno. Dice en Lucas 9:1: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Quiere decir que Judas, cuando dice ahí reuniendo a los 12, ¿estaba incluido Judas? Sí. Entonces quiere decir que Jesús le había dado autoridad también a Judas para que él echara fuera demonios y para que sanara enfermedades. Y cuando, hablando de echar fuera demonios, Jesús habló de alguien que lo iba a traicionar. Cuando él habló de que alguien lo iba a traicionar, nadie de los discípulos se atrevió a acusar a Judas. ¿Sabes por qué? Porque todos veían a Judas como una persona digna, igual que ellos, de estar sentado ahí junto con Jesús. Dice en Juan 13:29, dice: porque algunos pensaban que como Judas, fíjense cómo la imagen que ellos tienen de Judas, dice, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, o sea, era el tesorero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Jesús andaba aquí no había tarjetas de crédito ni billetes, pero lo que sí es que traía su bolsa y Jesús le decía: dales monedas. Él era el tesorero. ¿Te imaginas cómo tú nombras a tesorero una persona deshonesta? Alguien que administra el dinero. Entonces imagínate cuál era la imagen que tenían los discípulos de Judas. Entonces en Judas no vieron a alguien sospechoso, no vieron a alguien que tuviera una conducta cuestionable, menos que tuviera una conducta diabólica, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero finalmente traicionó a Cristo,
¿Y cómo terminó todo esto? Terminó en un suicidio y con esta forma con esta forma de morir, él trajo condenación para su alma para toda la eternidad. Hay cosas que me impresionan, por ejemplo, lo que dijo Jesús por ahí en Marcos 14, 21 dijo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, imagínate esas palabras tan terribles en labios del Señor. Ahora, tenemos a un hombre, ¿verdad?, que estuvo expuesto a las mejores enseñanzas del mundo en ese tiempo. ¿Sí me entiendes? Ahorita nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús en la Biblia y tenemos acceso. Pero en aquel tiempo, sí te das cuenta de que ¿cómo se puede decir? La naturaleza de Jesús como ser humano, nada más lo podían estar oyendo sus discípulos o la gente que lo escuchaba, pero no lo podían escuchar, por ejemplo, en Sudamérica, no lo podían escuchar en el norte de África, no lo podían escuchar en el norte de Europa, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, cuando él hablaba con sus discípulos, ellos eran los privilegiados y entre ellos estaba Judas. Por el otro lado, el ladrón era un criminal, era una persona profesional, un hombre peligroso, porque uno pensaba que nada más robaba, ¿no? Uno pensaba que robaría, y si había sido condenado a muerte, no era porque nada más robaba. Me encontré, las palabras son bien interesantes, y porque me encontré lo que significa la palabra ladrón. Ahorita te digo qué significa la palabra ladrón, como la escribieron en griego, pero aquí hay algo muy interesante, que él es condenado a la muerte más terrible, que es la muerte de la cruz, el ladrón. Quiere decir que había hecho algo muy grave, no solo robar, muy grave. Esta era la muerte peor de aquella época. Y dice en Mateo 27:38, dice, entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí se utiliza la palabra ladrón, te vuelvo a repetir, y significa, fíjate, bandido, salteador de caminos. Y por supuesto que muchas veces que se hace un asalto, la gente se resiste, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a veces cuando la gente se resiste? En la mayoría de los casos, la gente es asesinada. Entonces, este hombre, o estos 2 hombres que estaban, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús, eran hombres peligrosos. No eran hombres nada más que te amenazaban con quitarte lo que tú llevaras, o que algún peregrino, alguna persona de esas que se trasladan en caballos o en caravanas, que asaltaran caravanas o algo por el estilo, no hacían asaltos sin violencia, eran asaltos violentos. Y no sé si se acuerdan, pero uno de ellos había ocupado el lugar de Barrabás. Bueno, en aquel tiempo iban a ejecutar también a Barrabás, que era un tipo, se dice sedicionista, ¿no? Una persona como rebelde. Lucas 23:19 dice ahí, había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Qué chistoso que no dice ahí asesino y ladrón, nada más dice ladrón, pero el ladrón implica tanto el robo como el asesinato y todos los demás delitos. Así que esto nos da a entender que este hombre era miembro de una banda peligrosa, organizada, de hombres crueles y altamente agresivos. Robaban con violencia y vivían completamente al margen de la ley y sin ningún temor a Dios. ¿Sí te das cuenta? Por un lado tenemos a Judas, que está cerca del Señor, más que cualquiera de ustedes ahorita, y que yo. Y por el otro lado tenemos a un hombre completamente fuera del Señor. Y este hombre era despiadado, y de hecho él y su compañero, si tú recuerdas, se burlan incluso de Jesús cuando está en la cruz. En Mateo 27:44 dice, Mateo 27:44 dice, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. O sea, injuria quiere decir malas palabras. Y Jesús no decía nada, ¿verdad? Quizá yo a veces me pongo y digo, no, por lo menos ya cállate, ¿no? Porque
no te ven bien. Entonces este delincuente, yo creo que lo hizo cambiar de repente fue que ante tanto sufrimiento Jesús no proliferó ninguna palabra, como estaba escrito. ¿Sí se acuerdan? En Isaías 53:7 dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Este cuate, siendo tan duro, observó esa conducta en Jesús y se impresionó. Porque dice en Lucas 23:41, está hablando el ladrón y dice, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. De repente empezó a reconocer y a decir, pues sí, nosotros estamos aquí porque nosotros hemos cometido delitos, hemos hecho cosas malas, pero este hombre no ha hecho nada malo. Sí, lo reconoció en el último momento y pronunció una oración sencillísima, pero esa oración que él pronunció le dio la salvación y la vida eterna. Fíjate lo que dijo en Lucas 23:42, todos lo hemos oído, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo único que dijo. Y ese mismo día, aunque tú no lo creas, entró en el paraíso. Y al mismo tiempo, casi, si te acuerdas, al mismo tiempo Judas estaba suicidándose, colgándose de un árbol. Al mismo tiempo Judas estaba yendo al infierno. El que había sido discípulo de Jesús, ese hombre que había estado en las enseñanzas de Jesús, que había tenido autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades, estaba en el infierno. Y el otro, que era un asesino profesional, un ladrón, él se había arrepentido y estaba en el cielo. Qué tremendo, ¿no? Entró al paraíso el ladrón vestido de justicia perfecta, sin esa carga de culpa que llevaba, y todo había quedado completamente pagado por Cristo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, hay personas que piensan que ir al cielo, se van al cielo como una recompensa. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. ¿Sí? Así hacía mi abuela. Pórtense bien, chamacos, para que se vayan al cielo. Y después, cuando nos portábamos bien, decía, se van a ir al infierno, cabezones, Y entonces nosotros como que temblábamos un rato, pero al rato se nos olvidaba. Entonces, aquí hay algo muy bueno, porque podría decirse que esto es una injusticia, porque el ladrón no había hecho nada para merecer el cielo, más que decirle a Jesús, acuérdate de mí hoy, cuando regresas, ¿no? ¿Cómo le dijo? Perdón. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Así le dijo. Nada más por eso. Y al otro que anduvo echando fuera demonios, enfermedades, se fue al infierno. No como que sientes ñaña y dices, ay, ¿verdad? Espero que esto te ponga a pensar. Entonces, y fíjate qué curioso, el ladrón ha de haber estado con Jesús que unas horas, ¿no? Unas horas. La crucifixión empezó que a las 9 de la mañana, a la tercera hora, a la hora novena, 3 de la tarde, es creo que la hora que fallece Jesús, ¿no? 3 de la tarde, pero fueron unas horas. Y Judas había estado 3 años con Jesús, 3 años comiendo con él, durmiendo con él, ahí compartiendo el pan, muchas cosas. Imagínate, oyendo todas las enseñanzas de él. Fíjate la gran diferencia. Entonces, algunos piensan, porque sí, yo he conocido personas que piensan que, por ejemplo, Lucifer y Judas no recibieron el trato correcto de parte de Dios, sino que piensan que debieron de haberles dado una segunda oportunidad, tanto a Lucifer, como a Judas. A Judas dicen algunos que si Dios fuera bueno, por eso les leí la primera escritura, porque hay mucha gente que cuestiona la justicia de Dios. Y ahí
pareciera que ellos necesitaban como que una segunda oportunidad, pero te voy a decir una cosa, que Judas era una persona que conocía de las cosas buenas también, aunque a veces se oía raro lo que decía, como lo que dice en Juan 12:5. ¿Se acuerdan que la mujer derrama el perfume a los pies de Jesús y empieza con sus lágrimas y sus cabellos a enjugar los pies de Jesús? Y dice Judas, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? O sea que el Judas era buena onda, ¿no? Judas hasta como administrador decía, lo que se debió haber hecho con ese dinero es tal cosa, porque en mi corazón están los pobres. Y tal parece que Jesús no. ¿Sí me entiendes? Si tú te fijas, lo que está diciendo Judas es que Jesús no está siendo justo al permitir que esa mujer rompa su perfume de alabastro y lo desperdicie en los pies de Jesús en lugar de darles de comer a los pobres. Hay mucha gente que luego piensa así. Entonces, pareciera aquí que hubo como que un comportamiento muy exagerado de parte de Jesús con el ladrón. Pero cuando uno piensa así, es un síntoma claro de religiosidad. Que cuando alguien se incomoda y se resiente contra Dios, porque Él bondadosamente redime, ayuda a alguien que consideran indigno de que lo ayuden. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, de repente tú ves a un cuate que es asesino, ha sido ladrón, y lo ves en una congregación y dices, y lo primero, yo espero que no te pase eso, pero empiezas a decir, ¿qué hace ese hombre aquí? Cuiden las bolsas. Es un ladrón. Yo lo conocí, le robó a mi familia, ¿verdad? O sea, tú rápido aventando el juicio religioso, ¿no? Porque hay gente que hace como Judas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que ninguno de nosotros es digno de recibir la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? No. Entonces, ninguno de nosotros merece el favor de Dios. Todos somos indignos, todos somos pecadores y lo único que merecemos es la condenación. Todos. Luego se nos olvida. Hay algo que yo no sé qué le pasa al ser humano cuando de repente reciben al Señor, se sienten súper justos, ¿verdad? Como si nunca hubieran hecho nada malo, y todavía, por eso oí la oración que dijo Nitzahaya y que Ana dijo ahorita, cuando oró porque nos arrepintiéramos. Y tú dices, ¿cómo? ¿La iglesia de qué se tiene que arrepentir? La iglesia tiene que arrepentir, amados, porque a veces tenemos pensamientos completamente incorrectos. Y no te estoy hablando solo de pensamientos sexuales, o no nada más de esos, sino de otros que se ven buenos. Pareciera que tenemos pensamientos que son súper santos, y no es cierto, son satánicos. Tú los has querido mover a tu manera, pero son satánicos completamente. Entonces, Dios es justo para dar su bondad. Mire, dice en Éxodo 33:19, dice, y él respondió, estaba hablando con Moisés, y dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. ¿A ti qué te importa? Ese es de mi cosecha, ¿verdad? Pero ¿a poco no casi le dice, a ti qué te importa? ¿No? A veces tú quieres que a los malos no los bendigas, ¿no? A mí que soy hijo de Dios, yo me merezco que me bendiga más. Cállate, porque te puede caer un rayo. Ya supe de casos de gente que se atrevió a hacer eso y murieron de un rayo. No me crees, ¿verdad? Es porque no es cierto. Entonces, siempre muestra misericordia, y lo hace. Una cosa que me gusta de Dios es que siempre lo hace de una manera rica y abundante. Repite conmigo, rica y abundante. Entonces, mira, dice en Éxodo 34, 6 y 7, vamos a ver mucha palabra,
Dice en Éxodo 34, 6 y 7, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todos los que piensan que Dios es injusto cuando muestra gracia a quienes no la merecen, es porque no entienden un principio básico de lo que es la gloria de Dios. De verdad, la gloria de Dios, yo les decía un día que es el centro del gobierno de Dios, es su gloria. Por eso nadie puede tocar su gloria, nadie debe. Entonces, si le pidiéramos, ¿cuántos de ustedes les gustaría que les diera a Dios lo que se merece? ¿No? Así que tú te digas en la mañana, Señor, dame lo que me merezco. ¿Sabes? Yo puedo ver un martillo así como de 50 toneladas que deja estampado así como una calcomanía, ¿no? Ahí está lo que te mereces. Me lo pediste, ¿no? No. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjate, lo que nosotros nos merecemos es muerte, pero Dios, sin embargo, nos dice, ¿sabes qué dice? Pero la dádiva, ¿sabes qué significa dádiva? Eso me impresiona, porque dádiva significa como una especie de pago. O sea que la paga del pecado es la muerte. Aquí debería, ¿verdad? Dios tiene la sabiduría infinita, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, para que me entiendas lo que significa. ¿Sabes cómo te paga Dios a ti? Te paga dándote vida eterna en Cristo Jesús. Todos tus pecados te paga. Bueno, no para que hagas lo malo, sino cuando te arrepientes, Él te da con mucha justicia y mucha abundancia. Ahora, todos necesitamos de la justicia y la verdad, todos necesitamos de la gracia. Ahora, la gracia no es injusta, porque dice, ¿cómo me han hecho esa pregunta? Me la han hecho así muchas veces. Oiga, y si yo toda mi vida, ¿verdad? Porque así son esas preguntas capciosas, ¿verdad? Y si yo toda mi vida me la paso pecando, ¿verdad? Y entonces 10 segundos antes de que yo muera, me arrepiento, me voy al cielo, y le digo, sí. Y como que su mente maquiavélica dice, ya la hice, ¿no? Porque entonces puedo, pero siempre les mato el gallo diciéndoles, ¿y qué tal si 10 segundos antes de que te mueras, no te da tiempo ni de abrir la boca? ¿No? Porque para que tú te arrepientas, tú tienes que decirle a Dios, Padre, yo me arrepiento, ¿verdad? Le tienes que decir, Padre, perdona mis pecados, yo reconozco a Jesucristo. Y si te mueres instantáneamente, los 10 segundos no te sirvieron para nada, ¿verdad? Y es más, puede ser tan agudo el dolor del infarto que ni siquiera puedes hablar y te preocupa más el dolor, ¿no? ¿A poco no? Entonces eso de que, entonces yo puedo pecar toda mi vida y cuando llegue el último momento y me arrepiento, no te funciona. No te funciona. Mejor cuando estés sanito, bien, ¿verdad? Y bien conscientito, entonces ahí es donde confiesas tus pecados. Como dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús toma Él mismo el castigo por el pecado, entonces Dios empieza a justificar a todos los creyentes en ese sacrificio. Y dice en Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Justifica al que tiene fe en Jesús. Al que no tiene fe en Jesús, no lo justifica. Entonces cuando te preguntan, oiga, fíjese que en tal religión sí confiesan a Jesús, ¿lo reconocen? No. Ah, pues entonces no. ¿Sí? No es porque tú no los quieras, no es porque los discrimines, sino es porque así está escrito. Dice en Romanos 9:14, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Que fue lo que empezamos a leer. En ningún modo.
O sea, cuando tú piensas que Dios es injusto, ay, es que a mí me está pasando esto, yo creo que Dios no es justo conmigo. ¿Han oído a gente así? Sí, ¿verdad? En Romanos 9:19 dice, luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, la misericordia de Dios tiene que quedarnos muy claros, que nunca va a ser tomada, o cómo se puede decir, nunca va a ser justificada por obras. No se puede, no se puede. El cielo no es un premio para personas que se lo merecen. ¿Sí? O sea, en el cielo no están personas que tú digas, estos se merecen ir al cielo. No es porque te lo mereces. O sea, si te vas al cielo, no es que yo me lo merezco. Tú no te mereces nada. Tienes que entender lo que es la gracia. Por favor. Por si tú crees que fue porque leías la Biblia, uy, manos. Nada más viendo cómo se vende el tiempo con Dios, mano, yo creo que nadie entraba. Unos cuantos, ¿verdad? Entrarían con su tiempo con Dios, pero en blanco, ¿verdad? O sea, sin escribirle nada. Pero yo lo compraba cada mes. Tengo la colección, ¿verdad? Pero no. La gracia, no sé si ustedes han visto, pero por definición es algo inmerecido. Gracia es favor inmerecido. Entonces, ya desde que tú sabes que Dios te dio gracia, quiere decir que te dio algo que tú ni yo merecemos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Vamos entendiendo bien. Entonces, acá viene lo mero bueno, porque te quiero hablar de una parábola. La parábola está en Mateo 20 y vamos a leer del 1 al 15. La leo rápido, pero creo que todos la han leído. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo que salió al amanecer. ¿A qué hora salió? Ok. A contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las 9 de la mañana, que era, no sé si se acuerdan que los judíos dividían en 4 partes el día. De 6 a 9 era la hora, la primera, la segunda, la tercera hora era las 9 de la mañana. La sexta hora eran las 12 del día. La novena hora eran las 3 de la tarde. Y la 12ª hora eran las 6 de la tarde. ¿Sí entendiste? De 3 en 3. ¿Ok? Entonces, bueno, para que vayas entendiendo cómo estuvo esto. Salió también como a la tercera hora, a las 9 de la mañana. ¿Cómo dice ahí? Porque yo estoy tomando de la hora tercera. ¿Ya viste? Saliendo de la hora tercera. Yo lo tomé de la Reina Valera revisada. Para que lo entiendas, pero también ahí lo vas a ir viendo con tu, si es que eres de la Reina Valera, como dice el pastor Enrique, se entera, ¿verdad? Entonces dice, y vio que otros estaban en la plaza desocupados, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Fíjate que algo que me aprendí mucho con esta parábola, porque dice ahí, hay palabras que dice, y vio que otros estaban en la plaza desocupados. O sea, qué curioso que llega el dueño de la viña, el señor de la viña, llega a la plaza, se ve que era un lugar ahí como en Puebla, Los Sapos, no sé si saben, pero ahí en Los Sapos, cuando tú necesitas un plomero, un albañil, ahí vas y ahí hay un chorro, no sé si sabes, ahí están con sus cosas para irse a trabajar. Y se ve que ahí se reunían, pero me llama la atención que dice que vio que otros estaban en la plaza desocupados. O sea que no nada más fue para contratar en la mañana, a las 6 de la mañana, no fue solo a ver, a salir de su problema que tenía ahí en la viña, seguramente estaban cosechando, y llega ahí y ve que hay gente desocupada. ¿Cuántos se han fijado que la gente que no tiene trabajo y que está en un lugar así desocupada, esperando que alguien le contrate, es gente que tú logras percibir en ellos una tristeza y logras percibir en ellos un deseo de poder conseguir algo para ganar un poco de dinero para llevar comida a su casa? ¿Sí lo logras percibir? ¿O los ves como alguien que no tiene nada que hacer? Los ves como flojos. Bueno, ¿no? Entonces sigo con la historia.
Dice en el versículo 4, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez como al mediodía, que era la sexta hora, dice, y a las 3 de la tarde, la novena hora, otra vez, e hizo lo mismo. Dice en el versículo 6, también alrededor de las 5 de la tarde, o sea, la 11ª hora, la 11ª hora, ¿sí? La hora 11ª. Y halló que otros estaban allí y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde, los de la 11ª hora, y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más. Los primeros que habían sido contratados a las 6 de la tarde, de la mañana, que recibirían más. Pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no conviniste conmigo en un salario para el día. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes envidia porque soy bueno? Soquete. No, perdón, eso ya no está, ese ya es de mi cosecha, ¿no? Ahora, es bien interesante la palabra con la que está escrito el padre o el dueño del señor de la viña, se escribe con la palabra oikos despotes. Está chistoso porque oikos significa casa y despotes significa gobernante. Eso significa, con esa palabra escribieron señor, ¿verdad? De la viña, señor, ¿ok? Entonces lo que quiere decir que él tenía una finca que era de un tamaño considerable y este hombre era rico y influyente, era una persona pudiente, ¿no? Y es curioso porque ¿cómo se puede decir? Una viña, una hacienda grande, tiene que tener empleados permanentes, ¿sí? No puede estar contratando cada día empleados, ¿cómo le llaman? Temporales, ¿no? No puede, ya tiene que tener sus empleados. Y generalmente tiene sus empleados que se encargan del mantenimiento, se encargan de las necesidades de una hacienda, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué tenían que salir a contratar más? Y luego más, y luego más labradores. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir para allá. Ahora, te quiero platicar algo acerca de estos trabajadores. En aquel tiempo, un denario era lo que ganaba un soldado romano. Tú ves un soldado romano y te imaginas que era un soldado como mexicano. No, era como un soldado americano. Para que digo, porque es el primer ejército del mundo, así está clasificado. Yo no lo clasifiqué, ¿no? Por el equipo que traen, la preparación física y todo lo que tú quieras. Haz de cuenta, para que me entiendas, un soldado americano en aquel tiempo ganaba un denario, y la palabra denario viene de una palabra griega que significa 10, y se le puso denario porque con esa moneda que solo contenía 4 gramos de oro, se podía comprar 10 burros, ¿verdad? Un denario. Entonces, yo no sé cuánto cuestan 10 burros, pero no creo que le pagues a una persona porque te ayude lo que cuestan 10 burros por un día de trabajo, ¿o sí? No, ya cuestan 5,000 y 6,000 los burros. Bueno, eso luego lo arregla con el sindicato, ¿verdad? Eso luego lo arregla con el sindicato, pero ¿sabes qué? Lo que sí te voy a decir es que porque uno no pierde la dimensión del denario, dice uno, pues un denario debe haber sido como 10 pesos o 5 pesos. No, era lo que costaban 10 burros y lo que ganaba un militar. Cuando llega a contratar este señor de la viña a los labradores que están en la plaza, él les dice que les va a pagar un denario. Entonces, el denario también se lo podía ganar una persona calificada, una persona doméstica, una persona que trabajaba en una casa.
No como hoy, ¿verdad? Que llega, trabaja y se va. No, una persona que está de pie, como dicen, en la casa. ¿Sí? Esa persona ganaba un denario. Pero no se le podía pagar un denario a una persona que se iba a emplear temporalmente y solo se le iba a dar una parte del denario, para que me entiendas. Eso sería lo justo. En otras palabras, tenemos que empezar ahorita por entender que pagarle un denario a cada labrador, a los que había contratado, era demasiado. ¿Sí? Algo así como si le pagaran 4 sueldos mínimos a una persona que solo podría ganar cuando mucho el sueldo mínimo. ¿Sí? Entonces, sí estaba bien pagada. ¿Ya? ¿Empezamos bien? Ok. Entonces, eso era lo que se le pagaba a un jornalero. Y este hombre me impresiona porque se aventó 4 viajes. Uno a las 6, uno a las 9, uno a las 12, uno a las 3 y uno a las 5. 5 viajes a la plaza. Me impresiona, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Que de repente salían muchas uvas o qué? Y volvían a salir más uvas, o qué estaba pasando en la finca. Y todo lo que les dice es, en Mateo 24, les dije, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo, y ellos fueron. O sea, a los demás ni siquiera les preguntó, ni siquiera les dijo, te voy a pagar tanto. Nada más les dijo, les voy a pagar lo que es justo. Yo creo que, ¿qué crees que pensaron los que llegaron a las 12 del día? ¿Sabes qué pensaron? Nos van a pagar la mitad de un sueldo mínimo, ¿verdad? La mitad. Los que contrataron a las 3 de la tarde, nos van a pagar nada más la tercera parte, ¿no? Y los que llegaron a las 5 a contratarlos, dijeron, no, pues un centavito, ¿no? Lo que sea, ándale. Tú sí, ya se ve que has estado en eso, ¿verdad? Del trabajo así. Entonces, pues el chiste que yo veo de estos hombres es que lo que ellos querían, los labradores, querían llevar algo de comer a su casa. Y Jesús empezó, él enseñó mucho acerca del salario. Mira, en Lucas 17, dice, posen en aquella misma casa. Está hablando de otras cosas, quizás te parezca un poco fuera de tema, pero hay una frase ahí muy interesante. Posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. O sea que a Jesús le parecía muy importante el salario de un obrero. Dice, no anden de casa en casa. En 1 Timoteo 5:18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. Ahí está hablando tanto de los animales como de los obreros, ¿verdad? De Dios. Y todo lleva esto estaba basado en un principio de la ley de Moisés. Miren lo que dice en Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario del jornalero no será retenido contigo en tu casa hasta la mañana siguiente. Lo que mandaba Moisés es que tú contratabas a una persona, tú le tenías que pagar el mismo día que te hiciera el trabajo. Nada de decirle, te pago mañana, ahí te pago después. O sea, hay gente que luego hace eso, ¿verdad? Tiene el dinero, ¿verdad? Pero dice, no, que, si se me ofrece, mejor que sufra y ya después yo le pago entre 3 o 4 días. Y si no lo necesito, ya le pago bien. ¿Sí? Yo he conocido gente así. Entonces, dice en Deuteronomio 24, 14 y 15, mira lo que dice, ahí pone atención, dice, no explotes al jornalero pobre y necesitado, tanto de entre tus hermanos como de entre los forasteros que estén en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás un jornal, no se ponga el sol antes de que se lo des, pues él es pobre y su alma lo espera con ansiedad, no sea que él clame al Señor contra ti y en ti sea hallado pecado. ¿Sí? Eso está bueno, ¿verdad? Ya no le quiero quedar de ver a nada a mis trabajadores. Entonces, este hacendado seguramente era una persona conocida por su solvencia, por su sinceridad, por su honestidad y porque era fiel. Y manda al mayordomo y les dice que les pague. En Mateo 28 dice, al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, y comienza desde los últimos hasta los primeros. O sea que tenían, y le dice, ve, que hagan una hilera, una fila,
y pones primero a los que llegaron a las 5, luego a los que llegaron a las 3, luego a los que llegaron a las 12, luego a los que llegaron a las 9 y luego a los que llegaron a las 6 de la mañana. ¿Quiénes estaban hasta el final? Los primeros. Los primeritos estaban hasta el final. Es curioso cómo dice, ordénalos al contrario de cómo llegaron, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, yo estaba, si tú estuvieras parado al frente de la fila, ¿qué dirías? Dirías, hijo, bueno, pues aunque sea me alcanza para 2 panes, ¿no? ¿Sí o no? Pero, oye, ¿y qué crees que pensaron los que estaban hasta el final? Cuando vieron que a los que estaban al principio les dieron un denario, a los que habían trabajado solo 1 hora. ¿Qué crees que pensaron ellos? ¿Tú qué hubieras pensado? Me van a dar más. Si a ellos les dieron un denario, a mí me van a dar 12. 120 burros, ¿verdad? Si es que quieres tener tu rebaño, a convertirlos en chito, no sé qué hacer con ellos, ¿verdad? Lo que quisieras, ¿verdad? Que te imaginabas toda una manada de burros, ¿no? ¿A poco no? Porque el cerebro es tremendo. Y entonces, ¿verdad? Los que en medio, pues los que llegaron a las 12 dijeron, bueno, pues a nosotros, si ellos tienen un denario, a nosotros nos van a dar 6. ¿Sí o no? Y los que llegaron a las 9 dijeron, a nosotros nos van a dar 9. No, pues todo estaba re bien, ¿verdad? Y estuvo re bien, pero dice aquí, que dice en Mateo 20, el 11 y el 12, dice, al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo diciendo, estos últimos trabajaron 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Estos cabezones ni siquiera están rojos, mira, nosotros estamos quemados. Tanto tiempo hemos estado trabajando y estos, mira, frescos, ¿no? ¿A poco no? Pero lo que se les había olvidado a ellos, que a ellos les habían ofrecido desde el